La grada una semana más puntuales a las 10 de la noche, trayendo toda la información, todo lo que ha ocurrido esta jornada, este fin de semana, donde hemos tenido, pues bueno, muchas de cal, pero también alguna de arena. Y como bien sabéis, comenzamos siempre nuestro programa La Grada con la información del fútbol y el futsal femenino aragonés. Esta semana el fútbol 11 hacía parón. Hoy lo primero que tenemos que decir es que nuestra compañera, si no nos da una sorpresa, Diana Martín Albó, no se va a subir a la grada porque se ha cogido un merecido descanso, va a disfrutar de un puente. Desde aquí, Diana, si nos escuchas, qué suerte tienes, pájara, pero me ha quedado a mí pues el llevar los bártulos, el hablar de lo que ha ocurrido en el área del futsal y el fútbol femenino. Como os decía, vamos a comenzar con el futsal y pues jornada aciaga, jornada muy, muy, muy negra para nuestros equipos, donde ya hablábamos que tenían unos enfrentamientos duros, unos enfrentamientos muy complicados, pero no esperábamos, ya os lo puedo asegurar, no esperábamos esta línea de tres en cuanto a derrotas. Los primeros en este caso, las primeras en caer derrotadas lo hicieron el viernes a las 7 de la tarde el Sala Zaragoza, que visitaba la cancha del FM Castellón y perdía estrepitosamente por 3-0. ¿Previsible esa derrota? Bueno, pues como comentábamos en la previa, en el análisis con nuestra compañera, con Diana Martín Albó, podía caber, pero sí que es cierto que el Sala Zaragoza llevaba unas jornadas, pues bueno, con una dinámica muy positiva y comenzando pues el equipo a forjarse ese engranaje que tanto nos gustó. Derrota contundente, 3-0, nada pudieron hacer las chicas de Chus Muñoz frente a un FM Castelló que poco a poco pues va escalando posiciones. El sábado 2 de marzo teníamos dos enfrentamientos, uno a las 5:30 de la tarde, el otro a las 6:30. El primero, el que realizaba el Guanapí Saldelis, el Intersala 10, que recibía al Telde Deportivo, el conjunto líder de la categoría. Hicieron todo, absolutamente todas las chicas en Ana Modrego por rascar algo positivo después de volver a su casa, después de volver al pabellón de la granja, pero derrota por 1-2 en un encuentro que pudimos ver tanto en el canal de la Federación como en Aragón Deporte. Y nada que objetar al trabajo hecho por las chicas de Nano Modrego. Dispusieron de cientos de oportunidades, no pudieron al final perforar la portería del Telde. Derrota que les lleva, pues bueno, a seguir con esa fase, con esa línea de esa dinámica de derrotas que está, pues bueno, poniendo un poco en jaque, ¿no? El trabajo, el buen hacer que se estaba haciendo desde el Intersala 10. Y el último conjunto que disputaba de las nuestras partidos, marchaban hasta Iruña, se marchaban hasta Pamplona, 6:30 de la tarde. El César Augusta que no conseguía rascar nada positivo de la siempre dura, la siempre difícil pista de la actual Urbina. El conjunto navarro que vencía por 3-2 ante un César Augusta que lo intentó hasta la saciedad, pero los que conocemos bien aquellas pistas sabemos que es tremendamente complicado rascar algo positivo de toda esa zona. Bueno, pues tenemos ya lo que sería el futsal en cuanto a los resultados indicados. Nos centramos en lo que va a ocurrir la semana que viene, en jornada que se disputará el día 9, el 9 de marzo. El César Augusta que recibe a Osasuna Futsal, un duelo donde esperemos que las aragonesas de nuevo vuelvan a la senda de la victoria, un conjunto, el Osasuna Futsal, que ocupa la octava posición con 29 puntos,
ahora mismo octavo en la clasificación, viene de una senda de derrotas en sus últimos 5 encuentros, solamente una victoria, 4 derrotas, la última frente al Hospitalet. Bueno, esperemos que las chicas del Chino consigan una victoria que enderece de nuevo la buena línea deportiva que estaban llevando las del César Augusta. El conjunto del Sala Zaragoza, que también va a jugar en casa, va a jugar en el siglo XXI el domingo, ellas sí que lo harán el domingo, a las 12 de la mañana frente a Ripollet, un Ripollet que en estos momentos ocupa la 10ª posición con 22 puntos. Viene después de estos últimos 5 encuentros de vencer al Peñas Clubes, tercer clasificado. Ojo con las del Ripollet, que quieren alejarse de esa zona baja, esa zona media-baja de la categoría. Y el último encuentro, el que se jugará también el sábado, en este caso a las 7 menos cuarto de la tarde, enfrenta al Guanapís, al Delis, al Intersala 10, frente al Rubí, segundo clasificado, 39 puntos. Pero ojo, porque las catalanas vienen de, en los últimos 5 encuentros, tener 3 derrotas, la última frente a Chantrea en su cancha, en su campo, por 4-0. Un momento, entiendo que bueno para que las chicas de Nano Modrego consigan de alguna manera el restablecer, el volver a la senda de la victoria. Continúan sextas con 32 puntos. Bueno, después de haber pinchado en sus últimos 5 encuentros, lo que os decía, 2 empates, 3 derrotas consecutivas. Esperemos que no haya una cuarta y nos den la alegría de poder de nuevo vencer, de poder de nuevo volver a la senda de la victoria. Bueno, tenemos eso por parte del futsal. Este fin de semana ya os decía que iban a jugar las selecciones, iban a jugar nuestras chicas, la sub-15 y la sub-17. Pues ahí también nos han dado alegrías y muchas alegrías porque todo hay que decirlo, las chicas de la sub-15 lo intentaron en todo momento, incluso han demostrado tener el nivel suficiente para llegar a esa fase final de ese campeonato de España de selecciones territoriales, selecciones autonómicas. Al final no pudo ser en cuanto a la sub-15, pero sí con la sub-17, la selección aragonesa femenina sub-17, que de nuevo nos vuelve a dar una alegría y se clasifica para la fase final, para la fase oro. Una fase oro donde veremos con quién nos tocará enfrentarnos, con quién nos tocará pues volver de nuevo a hacer los deberes. Y si nada me falla, esperemos, vamos a ver si tenemos a su entrenador, al míster de la selección aragonesa, que nos había dicho que se iba a añadir, que se iba a venir con nosotros. Un momento, porque ahora le vamos a mandar un WhatsApp, que es lo mejor que podemos hacer. Ya nos decía que volverían ahora mismo en el autobús. Y ahora, en un momento. Vale, me dice que sí. Esto es lo que tiene el directo, amigo. Vamos a ver, me dice sí, he solicitado. Pues vamos a ver. Aquí lo tenemos. Don Javier González, muy buenas noches. A ver si ahora lo tenemos. Ahora sí, ahora sí. Buenas noches, Javi. Volviendo ya, ¿no? Sí, ya nos queda un poquito, ya un largo viaje. Largo viaje. Satisfactorio. Largo viaje, hombre, y tan satisfactorio. Clasificación directa para la fase final, para la fase oro. Sí, nos vamos a jugarlo a las rojas. Estáis dejando el fútbol femenino aragonés en todo lo alto, ¿eh? Pues sí, estamos pues, ¿no? Con las entre las 4 mejores de España. La verdad que muy, muy contentos. ¿Con quién nos va a tocar medirnos? Pues Madrid
han quedado primera en su grupo y nosotras segundas, pues con el cruce pues jugaremos contra ellas. Bueno, si te parece, nos centramos un poco, antes de hablar de los futuros rivales, Sí, en esta fase intermedia, donde habéis tenido que despacharos pues, con selecciones muy potentes, pero demostrando que el nivel de nuestras chicas, ya lo decías, nos lo comentabas en una anterior entrevista, que te resultaba cada vez más difícil elegir. sí, Ahora, sí, después de todo esto, yo creo que ya lo vas a tener complicado, ¿no? Complicadísimo. sí, no, la verdad es que estamos muy, muy contentos. La selección sub-15 ha competido los 3 días increíbles, ha puesto los 3 días por delante. Lo que pasa es que, bueno, pues luego pues las selecciones más potentes pues han remontado y nosotras, la sub-17, pues los 3 días muy, muy, muy bien y pues bueno, los resultados han dado y a enfrentarnos ahí con lo más granado de España. Hablabas de la sub-15, qué lástima, porque yo he podido ver algún partido de las chicas, concretamente el primero, después de ponerse 2-0, con ese gol de penalti de Isella. Qué lástima el verse remontada y aún encima de esa manera tan cruel, porque han estado tocando el pasar también, el hacer lo que han hecho las mayores. Sí, sí, la verdad que ha sido, futbolísticamente han estado muy bien. Se pusieron 2-0 contra Cataluña, que eso es una barbaridad. Y bueno, pues luego pues detalles, ¿no?, en las áreas pues le castigaron mucho, pero la verdad que las chicas compitieron a un nivel increíble. Se han enfrentado pues eso, Cataluña, Valencia y Canarias, que pues, bueno, hoy por hoy son de lo mejorcito en esa categoría. Con respecto a las rivales que se han enfrentado con nosotros, ¿cuál es la que tú crees que más dificultades os ha generado? Pues hoy el País Vasco. La verdad que pues era una selección que ya estaba clasificada y bueno, pues ha competido increíble, que eso que quizás con el estar clasificada podría haberles hecho bajar un poquito más los brazos, pero la verdad es que no. Y nos lo han puesto muy, muy difícil, pero bueno, al final hemos conseguido sacarlo. Bueno, una vez que ya se ha sacado todo, que se han cumplido con los objetivos, que ya estamos en la fase oro, en esa fase final, ahora ya, ¿por qué no soñar, no, Javi? Claro, ahora ya es pues bueno, una semifinal a un partido, pues, pues todo hay que darlo todo y pues aunque a priori pues son superiores, pero bueno, ya sabemos que en estos torneos cortos a un partido pues se puede vencer a cualquiera. ¿Cómo es la selección de Madrid? Bueno, pues mira, mañana se concentraba la selección sub-16 y con decirte que se iban 12 para allí, pues imagínate, la selección española. O sea, un transatlántico, ¿no? Sí, sí, hoy por hoy es la selección más potente. Pero me imagino que las chicas, como tú dices, no tienen nada que perder, es un No, no. partido. A Oye, ver, no, nunca habíamos estado en fase oro, nunca habíamos estado en la Final Four, pues oye, nunca se sabe, ¿no? Pues a un partido, las chicas van a competir, seguro, porque eso lo llevan en los genes, son unas competidoras natas y a esperar a que pues Madrid no le salga el partido, no puedan estar al 100% y nosotras pues dar el 120 que damos y a ver si podemos dar la sorpresa. bueno, como lo ha hecho la selección masculina, la absoluta, nuestra absoluta, todavía la que puede competir en estas competiciones, en la Copa de Regiones de la UEFA, ¿por qué no, no? ¿Por qué no las chicas? Sí, Yo lo que digo siempre, sobre todo en las retransmisiones que me toca hacer para la tele, oye, que a veces David vence a Goliat. no, desde luego. Vámonos, yo pues a un partido, a una semifinal, vamos, no me puedo esperar cualquier cosa. La verdad que pues eso, pues plantearemos el partido potenciando nuestras fortalezas, intentando minimizar las suyas y bueno, es verdad que las chicas están a un nivel muy, muy bueno y eso, más que una selección ya es casi un equipo y eso yo creo que a la larga se nota. Pues Javi González, ¿cuándo nos volveremos a dar cita? ¿Cuándo nos emplazamos? ¿Cuándo es la fase final?
Es el último fin de semana de mayo, el 24 al 26 creo que es. Bueno, pues esperemos que primero te dejen a las chicas para entrenar lo suficiente. Segundo, volvernos a sentar en la grada para hablar en esa previa de cómo llegan nuestras chicas. Y yo creo que tercero, la post, donde me da a mí que podemos salir campeonas. Bueno, pues ojalá, ojalá. No, la verdad que encima con, pues eso, con los clubes muy contentos porque nos dejan a las chicas a nuestra disposición y trabajamos muy bien con ellas, tenemos muy buena comunicación con todos los clubes y no habrá ningún problema en ese aspecto. Lo dicho, gracias por atendernos. Javi González, seleccionador de la sub-17 femenina, que se viene ya con los deberes hechos a la capital aragonesa. Un abrazo. Venga, un saludo. Gracias. Pues se baja de la grada Javi González, el seleccionador de la sub-17 femenina, con los deberes hechos, una nueva alegría del deporte femenino para Aragón. Y una vez finalizado nuestro bloque de el fútbol y el futsal femenino aragonés, nos vamos a centrar en la preferente, donde la voz de la preferente en la grada FM no es otra que la de Diego San Juan. Muy buenas noches, Diego. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues ya ves, ya comenzando, siguiendo con tu sección, donde ha habido sorpresas, ¿no, Diego? Pues sí, empezamos por el grupo uno. Destacar varios resultados. Destacar de que los bancos siguen caída libre. Ha tenido una semana muy complicada extradeportiva y eso se ha reflejado hoy. Destacamos también de que Robles le ha metido 6 a un todo buen equipo trabajado que es el Monte Carlo. Y bueno, también hay que destacar sobre todo que Zuera. El Zora se ha dejado puntos y ojo con estos puntos que se dejan, que ha perdido la segunda plaza. Fíjate, hablabas de el Robres que continúa en esa senda victoriosa en los últimos 5 encuentros, 5 victorias, aparte por goleadas. El conjunto de los monegros que sigue con ese objetivo, ¿no? De volver a la tercera federación. Veremos a ver si su hermano mayor, si el Club Deportivo Ebro, se lo permite con el ascenso, esperemos que sí. Pero hablabas de los bancos, una semana pues muy complicada para el conjunto que estrenaba esta categoría con la ausencia en el banquillo del que hasta hace 4 días era su entrenador. Eso es, como bien dices, en esta jornada eh, dimitió hace unos días el entrenador y bueno, la semana pasada se vio un resultado de 6-1 que fue sorprendente y hoy ha vuelto a perder y la regularidad que estaba mostrando esta temporada pues parece que la está perdiendo. Esperemos que se solucione esa crisis en el conjunto de los bancos. La verdad es que hemos querido ser respetuosos con el club, con la entidad. Tampoco hemos querido, pues bueno, hacer leña del árbol caído ni tampoco pues dar informaciones como pueden dar otros pseudomedios de lo que está ocurriendo, ¿no? En este club al que en esta casa se le tiene un especial cariño. Hablábamos de resultados importantes y de resultados poderosos. El Tardienta se la jugaba con el Alcolea y al final han caído también los monegrinos. Exacto. Tardienta ha perdido su partido 1-0, resultado también importante y es que está todo apretado, está todo muy apretado. Otro equipo que también se la estaba jugando en la zona alta, era el Ontiñena, empate a 0 contra el Samiánigo, partido de los que también a Ontiñena le ha servido para subir a la segunda plaza de la categoría, pero sigue todo como muy apretado, ¿no? Estamos viendo que en cosa de Ontiñena hasta el Sabiñánigo, estamos hablando de 8 puntos. Que La verdad es que la jornada ha salido perfecta para el Robres.
porque ha conseguido sumar y claro, sus perseguidores, que en este caso es Ontiñena y Ezuera, se han dejado puntos. Entonces, Ontiñena sí que es verdad de que ese puntito le vale para tener la segunda plaza, pero quizás pues el beneficiado del todo es Robles, en este caso, es Robles. Robres, que si no luego Robles. te meten caña a ti, a mí no, pero a ti sí. Hablando de la zona baja, también había otro de los duelos interesantes, importantes, el que disputaba el Gurrea contra el Delicias, Club Deportivo Delicias. No han podido sacar punto, algo positivo. El Gurrea, que sigue en esa 17ª posición con 17 puntos, empatado con el Tarrienta. Parece que la cosa en la zona baja, como que, bueno, pues se está un poco ya concentrando. Sí, eso es. Delicias, la verdad es que con los últimos 2 partidos que ha conseguido 2 victorias, ha conseguido oxígeno y le permite sumar estos 6 puntitos que le vienen muy bien. Y como tú bien dices, la zona baja se empieza a clarear, parece de que ya se empiezan a definir y el único que parece que sorprende un poco es Valdefierro, que sigue con una racha muy mala. Hablamos de la próxima jornada en este grupo primero. Y yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que aquí el partido de la jornada va a ser el Zuera Robres. Es un partidazo, creo de que Suera se la juega, es en su casa. Después de la derrota de esta semana, creo que entre comillas está obligado mínimo a sumar y va a ser un auténtico partidazo. ¿Con cuál te quedarías más? Yo te puedo decir varios, pero me interesa saber cuál es el que tú, cuáles ves tú, a cuáles tenemos que acudir. Yo, a mí me atrae sobre todo un partido, ya sabes, de que yo siempre también miro mucho la zona media y la zona baja. Valdefierro, con la racha tan mala que lleva, yo creo que empieza a estar obligado a sumar, porque si no se puede meter en problemas, y yo me quedaría con el Valdefierro Sietamo. Yo me quedo con ese, pero también me quedo con una zona intermedia, que hablabas tú, el Jacetano Sariñena, que también, bueno, puede determinar a ver dónde van a acabar esos dos equipos la próxima temporada. Si te parece, Eso. vamos con lo que ha ocurrido en el grupo segundo, que parece que está como, no te voy a decir más clarificado, pero sí, bueno, pues sí que tenemos a una Andorra que todo lo que juega lo traduce en victorias. Andorra lo hablamos semana tras semana y decimos que en algún día se le acaba la racha, pero no se le acaba, no se le acaba. Hoy sí que le ha costado un poquito más, que ha ganado 0-1, pero son 3 puntos, vuelve a sumar, tiene ya 11 puntos de ventaja con Calatayud, que es un mundo y el colchón es que es enorme. Otro de los que bueno, pues se ha gustado y mucho en su campo, en su cancha, ha sido el Atlético Calatayud. 6-0 a la Mequinenza. 6-0, sí, la verdad es que la parte alta del otro grupo hoy ha habido sorpresas y en este grupo la verdad es que los 4 de arriba han ganado y luego pues Calatayud ha ganado y bien ganado. Así es, hablábamos de que no ha habido ninguna sorpresa en este grupo, pues fíjate, la Almunia le ha vencido al Morés por 4-0 y el Alcañiz por 2-1 al Fleta, con lo que el conjunto de San José se vuelve otra vez a poner en problemas. La zona baja de la clasificación, tenemos ahí a un Mayén con 24, Cella con 21, que es el que determina la línea de descenso, Chiprana 20, Mequinenza 19, Fleta y Villa de Aragón 17 y 14. Complicado, ¿eh? Está también ese descenso en el grupo segundo. Sí, la verdad es que en este grupo, en la parte alta, el Andorra parece de que ya se empieza a escapar definitivamente. La emoción está en el que Calatayud, Alcañiz, La Almunia y puedo añadir San José están ahí luchando por una posición, pero San José tiene que recuperar ya la senda de victoria porque se está dejando puntos que él solo se está desinflando y se está quedando atrás en la lucha por esa segunda plaza. Y De luego en la... la parte de abajo. Dime, ¿Perdón? dime. En la parte de abajo, Vía Aragón, que a pesar de que no está haciendo buena temporada, hoy ha conseguido un empate, no le sirve de nada,
ni a ellos ni a Chiprana, pero bueno, un empatito. Hablabas de empates. Partidos de la próxima semana, partidos de los que yo creo que van a determinar también algo lo que es este grupo segundo. En la zona alta, el partido de la jornada, Sí. Andorra-La Almunia, en eso creo que no hay discusión, No, no, no. pero fíjate en la zona media-baja, tenemos el derbi en Teruel, el Atlético Teruel contra el Cella. Eso es, en la zona alta, Andorra la Almunia, jugando en casa Andorra, sí que creo que es de los partidos más complicados que le quedan en el calendario. Sería otro golpe más encima de la mesa el poder ganar a un rival de la zona alta. Y luego lo que has comentado, el Atlético Teruel contra el Cella, muy buen partido y seguro que se va a ver un buen ambiente en la grada. La última ya, ¿en cuál te podremos ver? Pues la semana que viene yo creo que voy a ir a San José de Magallón. Creo que es un partido que San José se juega mucho. Como he dicho antes, no le quedan muchas más balas para poder estar en la lucha las últimas jornadas por la segunda posición y está obligado a ganar y yo creo que va a ser un muy buen partido. Pues con ese partido nos quedamos, como siempre, análisis certero de nuestro compañero Diego San Juan. Un abrazo. Un abrazo. Tenemos protagonista en cuanto a la preferente. Vamos rápidamente con el invitado, que no es otro que el mister del Gurrea, Juan Sanau. A ver, porque le hemos mandado ya la invitación. A ver si nos acepta. Juan, habla ahora o calla para siempre. Ya lo tenemos en antena. Juan Sanau, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? El mister del Gurrea, que se sienta por primera vez en la grada. Bueno, lo primero agradecerte que estés con nosotros para hablar de la preferente, para hablar de esta categoría tan competida y que tantas alegrías nos da el fútbol aragonés. Nada, gracias a vosotros por la invitación, de verdad, muchas gracias. Bueno, ¿cómo estás viendo este grupo primero, en este grupo donde ha tocado al Gurrea estar esta temporada? Bueno, pues a ver, como hemos hablado y hablamos muchas veces, ¿no? También entre los entrenadores y la gente que estamos aquí, pues la verdad que este año un grupo bastante duro y bastante fuerte. La verdad que ha estado muy igualado durante mucha parte de la temporada, pero ahora ya se está viendo un poquito, ¿no? Se está distanciando y se está marcando mucho la parte de arriba que quiere ir a por el ascenso y los equipos que nos estamos jugando ahora el descenso. Hablabas de los equipos que os jugáis el descenso. Comentábamos antes en el análisis pues esa derrota por la mínima frente al Delicias. Una victoria hoy habría puesto en muchos problemas al conjunto del barrio zaragozano y os habría supuesto un balón de oxígeno, ¿no? Sí, hoy la verdad que era un partido importantísimo, la verdad que era 6 puntos en juego, 3 que no ganaban ellos, 3 que ganábamos nosotros. Bueno, no hemos tenido a lo mejor esa suerte que nos está faltando últimamente, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Y bueno, pues la verdad que hemos hecho buen partido, creo. Hemos tenido la pelota, hemos tenido nuestras ocasiones, pero bueno, la primera vez que han llegado con claridad, el primer tiro que han hecho y por decirlo así el único, pues nos han metido gol y es lo que lo que ha marcado el partido. Al final, el que la mete gana y si el otro no la mete, pues al final pasan estas cosas. Queremos conocer, pues bueno, lo que es vuestra plantilla. Normalmente en vuestros conjuntos sobre todo, se suele tirar de jugadores de la zona, ¿no? De la comarca de la Redolada. ¿Es el caso del Gurrea? No, a ver, bueno, de la zona de la Redonda nosotros, el equipo es un equipo bastante joven, ¿vale? Tenemos la mitad de plantilla la tenemos de Zaragoza y la otra mitad la tenemos de Huesca, con jugadores del pueblo, ¿vale? Sí que es cierto que hemos tenido que remodelar mucho ahora la plantilla de enero, estos últimos partidos que estamos haciendo un poco una pequeña reestructuración, pues sobre todo debido a lesiones. Hemos tenido un par de cruzados, una rotura de pómulo, pues una persona que ha tenido ahora pancreatitis, una persona con un tema de problema de corazón. Entonces, bueno, hemos tenido un poquito de problemas extradeportivos y a eso le sumamos un altercado que tuvimos en una jornada, que tuvimos bastante sancionados, que la semana que viene ya empezamos a recuperar a todas esas personas que están sancionadas. Y bueno, nosotros ahora lo que estamos hablando y
tal como están los jugadores, el ambiente y todo, creemos que nuestra liga empieza ahora. Han pasado ya esas 6 semanas, 7 que teníamos de mala suerte y estamos poquito a poco, pues con los fichajes que hemos hecho para reponer las lesiones, pues entrando un poquito mejor. Entonces, bueno, creo que ahora empieza nuestra liga, el equipo está muy motivado, está con muchas ganas, se está viendo en el juego, creo que estamos jugando, estamos haciendo mucho mejor fútbol que semanas anteriores. Encima tenemos la suerte pues que nos está echando una mano también al cuerpo técnico Jael Gilar, que es una persona muy experimentada tanto en la categoría como en el mundo del fútbol. Pues entonces creo que todas estas cosas empiezan a sumar y ya te digo, nosotros hoy sí que ha sido un palo gordo, pero bueno, tal como se ha visto el partido, cómo hemos jugado, cómo ha sido que hemos terminado pues con el Delicias en su campo encerrado y todo, pues bueno, nos da esa poquita de moral, ¿no? Para que no quedan 11 jornadas, quedan muchos puntos y son 2 partidos lo que es la salvación, lo que lo tenemos, o sea, tampoco es una locura. Hablando de la salvación, la última, jugáis contra el Atlético Binefar, filial del Club Deportivo Binefar, un conjunto, pues bueno, con chavales muy jóvenes, al igual que vosotros, pero que aquí ya quedan cada vez menos jornadas y toca sumar de 3 y más en vuestro campo. Eso es, ahora sí que no nos podemos permitir perder no perder ningún punto en nuestro campo. Ya lo hablábamos hoy también con la directiva al final del partido, la salvación pasa por Gurrea, vienen equipos fuertes a Gurrea, pues ahora viene un Binefar que sabemos que juega muy bien a fútbol, un equipo joven, con ganas, con hambre, pero todavía tienen que pasar por Gurrea Robres, tiene que pasar Internacional, o sea, tienen que pasar equipos fuertes, pero bueno, les haremos sufrir a todos porque nosotros sabemos que la salvación pasa por Gurrea y vamos a hacer que Gurrea sea un fortín. Pues con eso nos quedamos, Juan Sanau. Un placer tenerte aquí en la grada. Esperemos bueno, que le deis salsa a la liga. A ver si es verdad, ojalá. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Finalizamos nuestro bloque de la preferente. Nos centramos rápidamente en la tercera federación y la mujer, la voz de esta tercera federación, no es otra que la de Laura Ferrer. Muy buenas noches, Laura. Buenas noches, Francho. Bueno, pues aquí estamos una semana más para analizar lo que ha dado de sí esta 23ª jornada en esta tercera ref o en esta tercera aragonesa. Y fíjate que del puesto 1 al quinto tampoco hay más que 3 puntos de diferencia, tan solo 3 puntos de diferencia, y quedan 11 jornadas. Todo muy, muy bonito, muy igualado, no así por la parte baja, que parece que ya hay pocas o escasas opciones para los equipos que pelean por la salvación. Pues si te parece, vamos rápidamente con el análisis de una jornada que mantiene como líder a la Sociedad Deportiva Egea. Ebro 1, Egea 1. Así es, en el partido de la jornada que se jugó el pasado sábado, una jornada entre dos equipos que luchan por el liderato, al final tablas, en un partido, la verdad, muy intenso, muy disputado, además con un gran ambiente en las gradas, en el campo de la Almofara, sabedores todos de lo que había en juego. Se adelantó por parte del conjunto arlequinado por mediación de Charlet, y en el añadido prácticamente, bueno, pues una mano fue castigada por penalti y de nuevo pues llegaba el segundo gol ya para Luis Carbonell, bueno, pues reina la alegría y desde luego con su principal valedor que ha encontrado con Iván Martínez, pues parece que está cogiendo ese ritmo y que ha encontrado su sitio. Desde luego, empate a la heroica cuando quedaban escasos segundos para acabar el encuentro, Sí, sí. entre dos equipos pues que huelen a segunda ref, huelen a segunda federación. Bueno, lo que huelen es que van a estar ahí, y luego ya no sé lo que pasará, porque solo el campeón asciende directamente, luego hay que jugar una liguilla. Bueno, vamos a confiar en ellos. Seguimos. Sábado, 4:30 de la tarde, el partido adelantado Caspe 2, Binefar 1, con renovación del técnico de los Olmos hasta el 2025. Bueno, así es, y bueno, y un Caspe que poquito a poco, como decimos, ya se ha metido también en esos puestos de playoff. Siempre, bueno, pues los equipos de Javier Romero suelen ir siempre también empezar muy fuertes, de menos, pero al final de menos a más, y quedan 11 jornadas y vea un Caspe que pueda tener posibilidades de clasificarse. Como no, Rotellar pues se adelantaba al Caspe. El Binefar que empataba por parte de CES, que además también fue de pena máxima, y Vicente en el minuto 51 le daba esa victoria al Caspe.
Desde luego que sufrió mucho en el juego directo el Caspe en la primera parte por parte del Binefar, pero dio un paso adelante y el Caspe sumó esos 3 puntos importantes ante un Binefar que da una de cal y 2 de arena o 2 de arena y una de cal, que al final pues está ahí en esa zona peligrosa. Es verdad que tiene 9 puntos, está a 9 puntos fuera del descenso, pero un Club Deportivo Binefar que quizás esperaba un poquito más esta temporada. Año de transición, no queda otra, Laura, Sí. en concreto para el Binefar. Hablamos de los partidos ya que se disputaban hoy, jornada dominical a las 11 de la mañana, el Huesca B, que perdía por la mínima ante el Calamocha. Así es, y que han calificado al menos el conjunto turolense del Calamocha como una victoria en un gran partido y quizás el más completo de los entrenados por Sergio Lagunas. En muchas ocasiones y hasta 2 largueros ha tenido ya dispuesto el Calamocha. El gol ha sido de Adán Pérez en el minuto 51 y el Huesca B que baja hasta la 9ª posición en la clasificación y que bueno, pues también acusa, ¿no?, esa juventud, como es un filial en cualquier categoría, que son capaces de lo mejor, pero a veces también de lo peor. Hablabas de la zona baja. Épila 1, Sociedad Deportiva Borja 0. Pues así es. Yo creo que luego comentaremos también el Cariñena, que el Borja, pues fíjate, ya digo, quedan 11 jornadas y un Borja que tiene 15 puntos, lo tiene muy, muy, muy complicado y además que caía por la mínima, lo pelean, pero no les llega, ¿no? Y el Épila, que también es uno de los conjuntos que en estas últimas jornadas ha ido a más. Rodrigo Tapia, que ya suma su 13º gol, fíjate, ha marcado ese gol de la victoria que le ha dado 3 puntos en el minuto 18 y que sigue en esa nueva dinámica. De hecho, un Épila que es sexto, está fuera del playoff, pero está a un punto, que ahora lo marca el Atlético Monzón. Hablabas del Cariñena, derrota frente al Fraga, 3-0. Y en este partido, Francho, pues pocas opciones le dejó el Fraga al Cariñena. César en 2 ocasiones, minuto 11 y minuto 44, antes en el 19. Novial se hizo ese 2-0, una roja además para el Cariñena, que ha sido en el 81 ya con todo decidido, así que un poco anecdótico, y un Cariñena que cierra la tabla con tan solo 12 puntos. Decíamos de las dificultades que le entraña al Borja, pues fíjate al Cariñena, ¿no? Muchísimas. Hablamos de otro de los que está metido en esa zona delicada de la tabla clasificatoria, que nosotros, que Lillueca ha rascado un punto, 2-2 frente al Tamarite. Bueno, y es que además con ese puntito le ha servido, porque luego hablaremos del Belchite, para salir momentáneamente del descenso directo, un punto que bueno, pues ha sabido a gloria en un principio ante un Tamarite que está en esa zona media con 30 puntos y que solo hacía el 1-0, empataba Ius para el Llueca, incluso se adelantaba en el minuto 24 por mediación de Villalba, pero Koulibaly pues empataba para el Tamarite. También ha habido una expulsión, la de Youssef, y un Lilloca que, como digo, ese punto les sirve al menos por la derrota del Belchite para salir del descenso momentáneamente. El partido entre el Almudévar y el Utrilla se ha aplazado por la nieve, por las condiciones meteorológicas, no se ha podido disputar. Por la lluvia. Esta vez ha sido por la lluvia, exacto, Francho. Exacto, por la lluvia, sí, que lo he leído que estaba el campo impracticable. Sí, y bueno, y es la anécdota, ¿no?, de que el Almudévar ya es su segundo partido aplazado. En este caso ha sido por las lluvias y en el campo de la Corona. Y lo que le ocurrió con el Borja fue la semana aquella de la nieve, nevada. ¿no? Por la nieve, exactamente. Que ya se disputó, ya comentábamos que había sido empate Tablas. a 1. Eso es, empate a 1. Y ahora vamos a esperar fecha para ese Almudévar Utrillas. Bueno, pues volvía el señor Rafa Hidalgo al tejar y victoria 0-2 del Cuarte frente al Belchite. Sí, y además ha sido, bueno, pues un partido muy serio por parte del Club Deportivo Cuarte, y como nos tiene acostumbrados, abriendo el marcador muy pronto, porque lo hacía en el minuto 4, ha puesto Arturo ese 0-1. El Belchite, que ha dispuesto de alguna ocasión clara. Es verdad que también ha estado ahí Rafa Hidalgo, que ha hecho una gran intervención, y luego ya, pues prácticamente en el 89, en un balón que le ha arrebatado Sergio Cota al portero del Belchite, ha supuesto ese 0-2 definitivo, que también
lógicamente después de ese empate, de ese duelo directo entre Ebro y Gea, le favorece al Cuarte, que está a tan solo un puntito, como decíamos, del líder, que sigue siendo la Sociedad Deportiva Egea. Y para cerrar la jornada, victoria del Atlético Monzón por 1-0 frente al Fuentes. Esos 3 puntos importantes para el conjunto montisonense, que sumándose ya con ese gol de Arnerillo, que también se está convirtiendo en uno de los artífices del Atlético Monzón esta temporada, que lo hacía en el minuto 33. Muchas tarjetas amarillas, hasta 7 se han mostrado en este partido. Un Fuentes que lo ha intentado, pero en esta ocasión se ha ido de vacío. Bueno, ¿con qué nos quedamos la próxima jornada? ¿Cuál va a ser Pues, para ti el partido de la jornada, Laura? déjame dar un repaso, que va a ser la jornada 24ª. Y bueno, pues hacemos así un repaso, porque aquí ya veo que hay de todo, ¿eh? Hay un interesante, por ejemplo, Cuarte Caspe, por decirlo, porque el Cuarte Yo para mí es ese es el partido de la jornada para mí, ¿eh? por eso Cuarte 42 y Cuarto el Caspe con 41, pues ahí es nada, ¿no? Hay un Cariñena Belchite, pero fíjate tú, las... Ese ya para la zona baja, ese es Sí, el de la jornada, pero para la zona baja, donde yo el Belchite ahí se juega la vida. exactamente, sobre todo para el Belchite, que se está jugando la vida, porque como digo, con ese empate del Illueca y la derrota del Belchite, el Illueca sale del descenso con 19 puntos y el Belchite se mete con 18. Y luego hay, Y, bueno, pues y Dime. ojo al Illueca, que recibe en el Papaluna al Club Deportivo Ebro, que puede ser Efecti también el que marque la tendencia en la liga. Efectivamente, y no te olvides del Egea del Fraga, que el Fraga también se lo va a poner También, a ver, complicado a los de Iván Martínez. En definitiva, pues bueno, luego está ese Borja Calamucha. El Calamucha también tendrá que apurar opciones si quiere entrar en esos puestos de privilegio, porque las perdió en esa fase en la que prácticamente no ganó, no tuvo ninguna victoria. El Egea Fraga que hemos mencionado, el Iuca Club Deportivo Ebro que has dicho, el Utrilla recibe al Tamarite, el Fuentes al Almudebar, el Monzón al Huesca B, el Binefar Épila, ojito también a ese Épila con el Binefar, el mencionado partido de la jornada entre Cuarte y Caspe, que se jugará a las 12 del domingo, y el Cariñena Belchite en ese duelo directo por la zona baja, sobre todo para el Belchite, que se juega la vida. pues esas son los partidos, los duelos que se van a vivir la próxima jornada, esa jornada 24. Como siempre, un placer, Laura. Igualmente, buena semana. Hasta luego a Pues, todos. hasta luego. Se baja Laura Ferrer, nuestra voz en la tercera federación, y se sube. Ay, amigos, ¿quién se sube? El arquero de la Sociedad Deportiva Egea, que nos otra que Izan Acín. Muy buenas noches, Izan. Buenas noches. Bueno, portero de la Sociedad Deportiva Egea y portero de la selección aragonesa, que también nos vas a representar, amigo. Sí, ahí estamos, dándole a tope siempre. A ver qué hacemos en Madrid. Dándole a tope. Bueno, tú eres uno de los, como digo yo, One Man Club, el hombre de un único club, nacido en las categorías inferiores del Egea, de la Escuela de Fútbol Base del Egea. Te fuiste al Monte Carlo, pero bueno, eso no te lo vamos a tener en cuenta, ¿vale? Pero luego vuelves a casa, vuelves a la Sociedad Deportiva Egea. Me imagino que para ti un orgullo, ¿no? Defender el marco de esa portería. Sí, desde luego. Bueno, al final desde pequeño que alguna vez subía con ellos, me parece que fue cadete de primer año que empecé a subir con el Egea cuando ascienden a segunda B, o sea, el año de tercera a segunda B y ascenso. Pues he ido subiendo algún año casi a entrenar con ellos y nada, pues siendo de Egea del pueblo, que íbamos con los amigos allá al campo a verlos todos los findes, pues claro que siempre pensabas, oye, ojalá llegar yo a jugar ahí. Mira, ahora, pues con suerte y trabajo, pues hoy estamos. Hombre, el trabajo tiene que ser bueno, Izan, porque también te ha supuesto el encaramarte en la portería de la selección aragonesa. Y eso, ojo, ahí no llega cualquiera. Sí, bueno, también se dio la casualidad, de que empezamos muy bien el año con muchísimas porterías a cero. Y bueno, yo creo que eso también animó a Richie a fijarse en mí para la selección y bueno, se juntó ahí un poco todo para que se diese, bueno, que yo pudiese estar en la selección, que nunca había estado de pequeño ni en la sub-16, ni en la 14, ni nada.
Y ahora te ha tocado y oye, pues hay que asumir esos galones. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te dice Rafa? Porque ahora lo tenéis ahí de director deportivo, pero yo el otro día que estuve charlando con él un ratico, viéndonos a la selección, me decía, yo le decía, digo, macho, estás tan fino, que como tus porteros se pongan malos, aún te tocará ponerte debajo de la portería. Pues seguro que lo haría bien, seguro. Pues nada, él nos anima siempre, nos apoya en todo y bueno, sí, ha dejado ya de estar en la portería, que yo sé que le ha costado un montón con cómo vive él el fútbol y cómo vivía el Egea después de tantos años y nos ha querido, bueno, alejar mucho del fútbol y del Egea y ahí está. Yo lo que le digo siempre, que es el Benjamin Button del fútbol aragonés. Se cuida bien, sí. Porque parece que por ese hombre, en vez de cumplir años, se quita años, ¿sabes? Sí. Pero bueno, hablando de lo que es la temporada, comentabas que habíais comenzado muy bien, luego, pues, como pasa siempre, ¿no, Izan? El bachecico que todos los equipos pues tienen, ¿no? A lo largo de la temporada, pero llegabais a un partido muy difícil este fin de semana en el Carmen frente a otro de los aspirantes al ascenso directo y, oye, le quisisteis poner emoción, hasta el último segundo. Sí, bueno, sabíamos que era un partido muy complicado. Teníamos las ideas claras de qué hacer porque es un campo, bueno, pues para nuestro estilo, pues complicado, de dimensiones no muy grandes. Nuestro equipo no es el más alto de la categoría que digamos. Ellos tenían mucha altura y mucho poderío físico, pero bueno, nos supimos poner a su altura en cuanto a intensidad, duelos y disputas. Y bueno, lo teníamos claro, era nuestro partido y bueno, pues al final un punto que tenemos que hacer bueno este fin de en casa. Pero ya te digo, lo importante era que no nos ganasen, íbamos a ir a ganar ahí a la Almozara, pero bueno, no pudo ser. Al final pudimos empatar y en la última jugada recuerdo una contra o un balón ahí en el área en la penúltima jugada, en la última, que si llegamos a tirar, pues oye, igual con un poco de suerte hubiese entrado y bueno, al final un puntico y a seguir. Y ahora hablabas de hacerlo bueno. Os visita el Fraga, que es uno de los equipos más rocosos de esta liga, con auténticos estiletes goleadores que semana a semana vemos las estadísticas. Aparece por ahí César. Bueno, lo dicho, un equipo duro, ¿no? Un equipo complicado. ¿Qué Fraga os esperáis en luchar? Bueno, pues teniendo en cuenta su equipo y bueno, pues lo que tú has dicho, la calidad que tienen arriba con Novials, con César, bueno, pues no, seguro que nos ponen el partido muy complicado. Tendremos que estar atentos a sobre todo esos jugadores que te pueden hacer una jugada de gol en cualquier momento y son ese jugador diferencial que puede ganarte un partido. Pues bueno, y nosotros jugaremos nuestras armas, estamos trabajando bien y bueno, pues intentaremos anular a esos jugadores y ir a por ellos sin miedos, pero con cabeza también, con cabeza. Me las estás atajando bien, ¿eh? Las dos últimas. La primera, ¿dónde vamos a ver a Izan la temporada que viene? ¿Lo veremos con la Sociedad Deportiva Ejea en segunda ref? Bueno, igual es un poco, bueno, es pronto aún para saberlo, ¿no? Si yo estoy muy contento aquí en el Egea, pues eso, soy del pueblo, a mí la gente, la grada me apoya mucho, también el club me ha dado la confianza de seguir este año, pese a que el año pasado no tuve muchas oportunidades, que Rafa lo hizo súper bien y no me dejó ahí meter cabeza, pero bueno, yo estoy muy contento y si ascendemos, claro que me encantaría seguir en el Egea y en tercera, si no se asciende, me quedaría encantado también. Vaya, yo siento que el Egea es mi casa y bueno, encantado de estar, seguir y eso. Donde se está bien firme rato. En eso estamos de acuerdo. Y Pues sí. la última, ¿qué esperamos? ¿Qué espera Izan con la selección aragonesa en esa fase final?
Hombre, pues la idea obviamente es ir a por el campeonato. Bueno, pues creo entender que era muy raro. No sé si habían pasado alguna vez de grupos en esta competición, la selección aragonesa, lo hemos conseguido. También nos tocó Madrid, una de las selecciones que más nombre pues, puede tener. Y bueno, vamos a ir ahora contra Andalucía en la semifinal el viernes 15, pues sabiendo que es un muy buen equipo también pero bueno, sabiendo que nosotros también tenemos un equipazo y confiando en nosotros mismos, haciendo nuestro fútbol que en los pocos ratos que nos juntamos, pues nos vamos conociendo y a por ellos, sin miedos tampoco. Pues con eso nos quedamos, con ese a por ellos. Sabéis que todo el fútbol aragonés vamos a estar alentando detrás de vosotros. Y un placer, Izan, tenerte aquí en la grada. Esperemos que arquero de la Sociedad Deportiva Egea por muchos años, ¿eh? Un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Se baja Izan Acín, el jovencísimo portero de la Sociedad Deportiva Egea, pupilo de Rafa, del portero, ya exportero, ahora en labores de despacho de la Sociedad Deportiva Egea. Acabamos nuestro bloque de tercera federación, de tercera división aragonesa. Nos centramos en la segunda ref. Como siempre, la voz de la segunda ref es la voz de Héctor Bravo. Muy buenas noches, Héctor. Muy buenas noches, Francho. Te voy a pedir, como siempre te digo, nos centramos en el primer partido, que va a ser el del Brea, porque vamos a tener protagonista del Brea y así le dejamos descansar, ¿vale? Y luego ya Perfecto. hablamos de lo divino y lo humano. ¿Te parece? Perfecto. Venga, pues vamos con ese análisis, con ese resumen del encuentro que jugaba el Club Deportivo Brea frente al histórico Arenas de Guecho. Sí, pues con una cruel derrota, ¿no? en Piedrabuena de 0-1 del Brea ante el histórico, que se repite pues una semana más pues la tónica de toda la temporada, ¿no? Pues un Brea que ha realizado un gran partido, que ha tenido pues ocasiones de todos los colores, pero sin ese acierto que necesitas pues para llevarse los 3 puntos, incluso haber puntuado, que tampoco hubiera sido un mal resultado, ¿no? Se ha quedado muy frío Piedrabuena, aparte de la tarde ventolera que hacía en Brea de Aragón. Frío del todo con el gol del histórico de la Arenas de Guecho en el minuto 33. Un remate de cabeza en un centro lateral, se adelantaba el Arenas y, como decimos, pues ha sido un jarro de agua fría, ¿no? Porque además en la jugada anterior, en el minuto 32, le anulaban un gol por fuera de juego a Eder, que hubiera supuesto pues una fuerte dosis de moral antes de irse al descanso. Y bueno, pues con esta derrota pues el Brea, pues que la verdad que queda muy tocado, ¿no? Se queda pues a 7 puntos del playout, que lo marca pues, aunque sea sorprendente, pues el rival de hoy, ¿no? El Arenas de Guecho, pero bueno, queda muchísimo y hay que confiar, y confiar sobre todo pues en el trabajo de Raúl Parada, de todo su cuerpo técnico y de los jugadores que están haciendo un esfuerzo muy grande esta temporada con tantos contratiempos que están teniendo. Pues hablando de su míster, de Raúl Parada, está con nosotros subido a la grada. Muy buenas noches, Raúl. Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches por decir algo. Eso te iba a decir. Bueno, lo primero, agradecerte que te hayas subido a la grada. Primero, pues en un momento duro, complicado para el equipo y después de haber pues, sufrido como decía mi compañero, como dice mi compañero Héctor Brown, una cruel derrota. ¿Estás de acuerdo con el análisis que hacemos nosotros aquí en la casa o quieres puntualizar algo? Sí, correcto. Cruel sobre todo porque para nosotros era un partido pues muy importante, lógicamente, porque entendíamos que en caso de no ganar, pues nuestras opciones de salvación prácticamente se reducían bastante. No quiero decir todavía que estamos descendidos, pero es un varopalo hoy muy grande. Entonces sí, ha sido cruel, porque además creo que efectivamente, como habéis indicado, no hemos hecho méritos para perder. Lo que pasa, Raúl, que es que estamos viendo los que habitualmente os seguimos a lo largo de toda la temporada,
estamos viendo, no te voy a decir un calco, pero sí situaciones muy similares, ¿no? Partidos donde vosotros domináis, manejáis el balón, pero al final 2 contras, una contra, un fallo en alguna marca, en alguna transición, incluso errores arbitrales que capitulan, ¿no? Que llevan al equipo a tener que reblar. Esa ha sido prácticamente la tónica, aparte de la cantidad de lesionados que tenéis en la plantilla, que yo creo que en tus años de futbolista y en tu vasta carrera, yo creo que no se te ha dado en ningún momento. Sí, es cierto, no me gusta ponerlas como excusas, porque al fin y al cabo considero que cuando un equipo, después de determinadas jornadas, está en una situación, no puede achacar, pues eso, no lo he comentado, a infortunios, a errores arbitrales, a lesiones, porque creo que sería echar balones fuera, pero sí que es cierto que hay que ser honestos y una vez que pues, el cuerpo técnico hace el balance de todo, pues analizando esos datos son escalofriantes, ¿no? Llevamos 3 cruzados, por ejemplo, y varios partidos en los que podemos tener simplemente 1 o 2 cambios como jugadores de refresco. Eso en una categoría como segunda federación, pues es muy difícil de ver, ¿no? Si te bajas más abajo, categorías de primera regional, segunda regional, sí que lo puedes intuir, pero el ir a un partido profesional como es esta categoría con 2 cambios, pues es difícil las cosas como son. Ya a raíz de ahí, pues todos son un cúmulo de circunstancias que hacen que los chicos no hayan podido rendir a su máximo nivel durante muchas fases de la temporada y eso hace pues que ahora mismo llevemos simplemente 18 puntos y estemos en descenso. Sí que es cierto que al principio de la temporada comenzabais bien, de hecho erais el equipo aragonés de los que tiene el presupuesto más ínfimo, o sea, el presupuesto más chiquitico de toda la categoría. Empezabais bien hasta que tuvisteis esa plaga de lesiones que quieras que no también os mermó. Y luego, pues bueno, yo lo hablaba con algún directivo tuyo, la gran dificultad que habéis tenido para poder, pues bueno, conseguir jugadores, ¿no? que siguieran un poco el planteamiento que desde el club se les marcaba. Sí, efectivamente. Yo creo que marcó un antes y un después en la temporada que llevamos hasta ahora, ¿no? Como bien indicas, los primeros 8 partidos de liga en los que conseguimos 11 puntos eran buenos números, eran números de estar, pues, como hemos estado todos los años, ¿no? Peleando por la salvación, sufriendo en momentos puntuales, pero estando ahí. Y a partir de ahí sí que encadenamos una racha muy negativa, ¿no? Como indicas, ¿no? Una serie de circunstancias que se dan en esos 4 o 5 partidos que no conseguimos ganar, errores individuales, lesiones, errores arbitrales que hacen que un equipo pues que no consiga ni un punto en 6 jornadas, eso luego ha pesado, Somos un equipo muy joven, como indicas, ¿no? El presupuesto más bajo de toda la categoría nos permite simplemente la adquisición de jugadores pues jóvenes, no de jugadores contrastados en esta categoría con experiencias, porque para nosotros son inaccesibles por tema económico, y eso pues ha ido pesando muchísimo y ha hecho que no rindamos al nivel que se esperaba de nosotros y ha sido complicado. Llegó el mercado de invierno, como indicabas, y la situación económica del club era la que es y no hemos podido traer quizá los jugadores que necesitábamos para salir de una situación en la que estábamos, jugadores pues que han bregado en este tipo de contextos, en este tipo de situaciones difíciles, que saben lo que tienen que hacer en cada momento determinado de los partidos. No hemos podido por económicamente y entonces pues bueno, nos está costando sacar puntos. Lo que pasa, Raúl, y ya te hablo, pues bueno, como un hombre que lleva mucho tiempo siguiendo el fútbol y que ha jugado y lo ha hablado, lo ha hablado con otros futbolistas que lógicamente han estado en unas categorías infinitamente superiores a las que he jugado yo, que yo soy un pelotero malo. Pero a mí no me entra en la cabeza que cuando un club deportivo Obrera en segunda federación con una afición amistosa, con una afición que te llevan volandas. Y yo creo que es de los pocos sitios donde mejor tratado puede estar un futbolista. Prefiera jugar, ¿qué te voy a decir yo? En la preferente
a jugar en segunda federación. Es que no me entra en la cabeza. O sea, a mí si me hubieran dado la oportunidad, teniendo el nivel, te digo, Raúl, si me hubieran dado la oportunidad de jugar en segunda federación, cobrando prácticamente lo mismo o un poquito menos que en un equipo de preferente, no sé, tío, es que no lo veo, ¿sabes? Y más cuando el Brea ha sido un escaparate para tantísimos futbolistas que luego, oye, pues ya han ido a otros equipos como digo yo vulgarmente, ¿no? A atracarlos, ¿no? A sacar su buen contrato y allí, pues bueno, a hacer bueno lo que se hizo temporadas pasadas en el Brea. Así es, opino igual, opino igual. Yo también, pues cuando he sido futbolista, lógicamente el tener una proyección como la que está dando el Brea a muchos jugadores estos años anteriores, como indicas, ha habido jugadores que en la temporada pasada o la anterior estuvieron con nosotros en segunda federación, hicieron un buen año y como bien has indicado, vamos a poner entre comillas el atracar, marchado a otros clubes de esta misma categoría o categoría superior, pues a clubes pues poderosos económicamente, pero sí que es cierto que venimos detectando que los chicos que vienen de abajo les cuesta mucho la cultura del esfuerzo, el decir, quieren ser futbolistas, pero lo dicen de boca, cuando luego tienen que realmente apostar por ello y perder alguno de los beneficios que ellos tienen, les cuesta. Es una situación cómoda que creo que estamos más allá del fútbol, creo que estamos teniendo con la gente joven que viene. Y este año, pues sí que es cierto que en algún caso, como indicas, hemos llamado a jugadores que estaban en tercera, incluso en preferente, para darles un altavoz más, como puede ser el Brea en segunda federación. Y o los clubes no han querido dejar salir a sus jugadores o el propio jugador ha sido el de decir, bueno, yo estoy cómodo aquí, entrenando 2 días menos, yendo a jugar al pueblecito a 20 kilómetros de aquí y no han querido dar ese salto, ¿no? Entonces, pues bueno, nos ha costado. Yo comparto contigo que desde luego algo mal lo estamos haciendo porque veo demasiada comodidad. Igual es que les falta, pues como nos ha pasado a nosotros, los que ya pintamos canas, pues jugar con un mi casa más duro que una piedra en un campo de tierra o de gravilla. Y jugando con nieve, que ahora parece que si nieva no se puede jugar, ¿sabes? No sé, demasiado algodón veo yo ahora en el fútbol actual y muchas veces tú lo sabes que tengo mucha amistad con Luis Costa y lo hablábamos, joder, que es que, y tú mismo has jugado también en esas condiciones, oye, y que seguimos vivos, ¿eh? Y seguimos aquí. Sí, así es, lo comparto perfectamente, ¿no? Yo creo que, bueno, es que sí, esto daría un debate muchísimo más grande, pero ya desde la escuela, ¿no? Cuando te permiten pasar de curso habiendo suspendido, porque, bueno, vas a frustrar a un chico por hacerle repetir, porque es una problemática, ¿no? Pues partiendo de eso, yo creo que se está generando esa cultura del esfuerzo, ¿no? De saber que si tú tienes un objetivo, si quieres pelear por él, más allá de que el objetivo sea futbolístico, sea personal, sea vocacional o profesional de fuera del fútbol, hay que pelear por ello, hay que trabajarlo, hay que sufrir, hay que saber que el camino no va a ser fácil y que al fin y al cabo eso es lo bonito, ¿no? Disfrutar en ese camino, el cuando vienen mal dadas, pues levantarte y eso nos está costando como sociedad, nos está costando como futbolistas y yo creo que eso viene desde abajo, ¿no? Habría que replantearse un poquito todo de todo lo que estamos en este círculo del fútbol, cómo podemos mejorar esa parte, porque si no, dejaremos, creo, en mi opinión, de tener buenos futbolistas, ¿no? Tendremos pues, buenos jugadores de calidad, como siendo honestamente, lo he dicho, creo que es la plantilla de más calidad que ha tenido el Club Deportivo Brea en toda la segunda federación, pero no han sabido lo que hay que hacer para ganar en esta categoría, que es muchas veces sufrir, saber sufrir, dominar diferentes fases de los encuentros y eso es lo que nos ha penalizado, ¿no? Muchos errores individuales en ambas áreas que puedes tener, como has indicado, el peso del balón, llevar el partido, tener ocasiones, pero en momentos puntuales hay que saber jugar ese otro fútbol que nos ha costado. Lo que pasa es que ese otro fútbol te lo dan pues futbolistas muy veteranos, ¿no? Que siempre es tan necesario tener en un banquillo el que, como digo yo, el entrenador no puede enganchar de la pechera a un crío de 18 años, pero sí el capitán que tiene 34 o 35 y tiene el culo pelado de haber jugado en un montón de categorías. Sí, incluso en alguna de las charlas que hemos tenido, lo hemos comentado, pues
por ejemplo, el preparador físico que llevamos, Augusto Gascón, que es un hombre de fútbol que ya tiene casi 50 años, lo hemos estado comentando, es decir, señores, hostia, si estuvieseis jugando al fútbol hace 15 años, veríais la diferencia de, lo como indicas, ¿no? De unos liderazgos de capitanes en que cuando había un entrenamiento en que había 1 o 2 jugadores que veían que no estaban corriendo, que no estaban rindiendo, como ese propio capitán, ese propio veterano, lo que has indicado, lo enganchaba del cuello y le Sí, decía, sí. yo no estoy aquí para correr para ti, niño. Y eso sí que es cierto que en el equipo nos ha faltado ese liderazgo interno. Nosotros desde fuera, como cuerpo técnico, pues hemos podido intentar meterlo, pero al fin y al cabo hay muchas situaciones que dentro del campo son ellos las que tienen que saber entenderlas. No puedes estar con un joystick desde fuera, ¿no? Y como indicas, pues esa veteranía nos ha faltado en momentos puntuales, minutos 90, minutos 87, se nos han ido muchos puntos, que no te diría que ahora mismo estaríamos en la salvación, pero estaríamos muchísimo más cerca, ¿no? Recuerdo ahora mismo de memoria 4 o 5 partidos que nos han marcado gol a partir del minuto 87 en adelante, ¿no? Entonces dices, joder, es que simplemente sabes que en esos minutos pues, tienes que hacer ese otro fútbol para que no pase absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues bueno. Irte a la esquina, matar el partido. Sí, hacer una falta. O sea, algún codazo, pues lo que, correcto. Pues lo que hacía Luis cuando tenías en la plantilla, ¿no? Y el morder y el gritar dentro de un campo, y si tienes que echar 3 juramentos, pues echarlos, ¿no? Que eso así es. Sí que es cierto que con la plantilla que tenéis, y ojo, honor para los chavales que estás teniendo, que semana a semana se dejan ahí la piel, pues para mantener al equipo en la categoría y para seguir adelante en la categoría. Pero lo que hablamos, ahora, ¿qué hacemos, Raúl? Porque nos quedan 10 partidos, ¿no? Para que acabe esto, si no me falla la memoria. Y bueno, pues son 10 finales. La primera final en casa de Baracaldo, casi nada. Que sin perder desde muy grande, ¿no? Sobre todo a nivel mental, de cómo ser honestos, hoy he visto a un equipo bastante jodido, y con perdón de la expresión, pero ya ha dolido muchísimo la derrota, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte ya de nuestro resetear, y sí que desde aquí, que sirva un poquito de altavoz, pues también, como indicas, ¿no? Quiero agradecer a la plantilla porque ha habido días difíciles, ha habido días en que ha sido difícil competir, y los chicos, más allá de pues, no haber ganado o no haber tenido la fortuna correspondiente, siempre han dado la cara, ¿no? Nunca han perdido la cara a un partido, y creo que eso es digno de admirar, porque en la situación en la que estamos, pues a veces puede ser más fácil dejarte llevar, o que haya algún tipo de patadas dentro del campo que te obligan a que te saquen alguna sanción, y los chicos, pues aunque hayan venido mal dadas, han estado ahí. Pues Raúl Parada, un placer tenerte aquí en la grada en un día jodido, en un día complicado, en un día que había que dar la cara. Agradecértelo sobre todo por ti y por toda la afición del Brea. Ya sabes que nosotros estamos con los irreductibles breanos a muerte. Queremos que sigáis una temporada más en la categoría. Y oye, pues a morir matando, no queda otra. Así es, ese es nuestro ADN, tanto de club como en mi caso. Siempre que quede un punto en juego, pelearemos con el máximo honor defendiendo este escudo que es muy grande, y pelearemos hasta que nos quede la más mínima fuerza para intentar agarrarnos a esta categoría, no queda otra. Un abrazo, Raúl. Muy bien, un abrazo, muchísimas gracias a vosotros. Pues ahí teníamos las palabras de Raúl Parada, del técnico del Club Deportivo Brea. ¿Qué decir, no, Héctor? Yo creo que lo ha dicho todo. Pues sí, la verdad que ha resumido perfectamente pues la situación, ¿no? del Brea, y la verdad que pues que agradecerle miles de agradecimientos pues por estar hoy con nosotros, ¿no? Para, pues sobre todo para dar la cara, ¿no? Y en estos momentos pues tan complicados y tan duros,
y que valga la redundancia que nosotros pues hemos creído, seguimos creyendo y nunca vamos a dejar de hacerlo, porque siempre que hemos ido a Piedrabuena nos han tratado como mejor se ha podido y la verdad que pues todos sabemos pues que es una situación muy complicada, sobre todo pues una categoría muy complicada en lo deportivo, pero también en lo económico, y no hay que olvidar que Brea es una de las, si no es la localidad más pequeña, ¿no? Más humilde de toda esta segunda federación. Así es, y lo triste es los resultados que se han dado esta jornada, sobre todo en la zona baja, porque fíjate, el Naxara le ha vencido al Tudelano por Sí, 1-0 y el Izarra le ha vencido por 1-0 al Deportivo Alavés B. Ese, claro, sí, cuando dices, joder, si los de abajo, que se supone que juegan contra auténticos transatlánticos de la categoría, equipos que tienen que seguir venciendo para no perder la senda de la zona alta, te pinchan allí, ostras, es que yo no sé, macho, y es que ya llega un momento que ves cosas raras, ¿no? Puedes ver cosas raras, pero es que se crucen, que se alineen todas las estrellas para que una jornada como esta sea tan aciaga, no lo sé, macho, es que ya, la verdad es que da pena, ¿no? Y ver, sobre todo lo que decías, ¿no? Que es que cae y cae en los últimos instantes. Cae siempre sí. como que parece que se les acaba la gasolina, llegan ahí y cuando ya están cerca de la orilla, pues les falta dar ese pequeño toque de remo, ¿no? Para alcanzar la orilla. Sí, y luego también mucha gente, pues muchas veces en el fútbol se dice, ¿no? Que no es excusa, pero muchas veces es falta de suerte por una cosa o por otra. Y es cierto, ¿no? Que cuando, pues, plagas de lesiones, sanciones, goles que te anulan por fuera de juego, pues todo eso al final, si se junta para bien, es todo bien, pero si se junta para mal, pues es muy negativo y al final, por lo psicológico, pues te pasa factura y es totalmente entendible, la verdad. Bueno, pues vamos a creer, porque creemos, seguimos creyendo en el milagro breano. Son muchas temporadas, son muchas jornadas haciéndonos disfrutar. Y oye, hasta como ha dicho Raúl, ¿no? Hasta el último minuto sabemos que se van a dejar la vida en mantener la categoría. Los que Eso sí es. que hicieron los deberes, tal y como nos prometió Luis Forcén, pues ha sido el Utebo venciendo al Valle de Hues. Sí, eso es, el Utebo que ganaba 2-0 en Santa Ana frente al Valle de Gües, ¿no? Yo lo comentaba en la previa que el Valle de Gües pues también, ¿no? Pues viajaba a Santa Ana pues con una de las últimas, no la última baza también, ¿no? Porque está en posiciones también como el Brea, ¿no? Pero sí que es cierto pues que los equipos de abajo en esta parte de la temporada son muy peligrosos, ¿no? Y la verdad que iba Utebo con una idea, pero bueno, al final el conjunto Barbo en casa es un equipo pues que es muy fiable y al final salió pues muy superior desde el minuto uno, desde el principio. Hacía muchísimo viento en Santa Ana, ¿no? Y no podía practicar del todo el juego que le gusta al equipo de Juan Carlos Beltrán, de jugar tanto la pelota por el suelo, pero bueno, al final se le ponía muy pronto de cara el encuentro en el minuto 8 con un gol de Barrero y luego pues seguía, ¿no? Sorprendía al meta con un excelente disparo, marcaba el 1-0 y luego sí que es verdad que no causó ningún problema el Valle de Hues y supo mantener la diferencia el Utebo sin ningún tipo de problema. La segunda parte por más de lo mismo y en el minuto 58 un centro al área, Eric Iglesias remataba un auténtico golazo de chilena de manera acrobática y ponía el 2-0 y ya pues prácticamente se cerraba el partido. Como digo, pues tarde muy fría en Santa Ana, ¿no? Pero bueno, lo saldaba bien el conjunto Barbo y 3 puntos más, ¿no? Para seguir haciendo historia en este mes que se celebra el centenario y seguir en posiciones privilegiadas de playoff. Exactamente. Por cierto, que pronto recibiremos la invitación, ya se puso en contacto el departamento de prensa del Club Barbo y ahí iremos a esa presentación del centenario del Utebo. Teníamos derbi esta mañana, derbi que ha sido televisado, esta vez en el canal abierto, en Aragón Televisión, Balbastro 1, Deportivo Aragón 1. Vaya cómo ha sabido el Balbastro aguantar hasta el último segundo, ¿eh? Sí, eso es. Barbastro 1, Deportivo Aragón 1.
Y lo mismo, ¿no? Ha estado marcado también el partido con muchísimo viento, ha llovido también durante prácticamente todo el sábado en Barbastro y había zonas muy encharcadas en las cuales no se podía prácticamente jugar, sobre todo por el lado de las bandas, pero bueno, aún así han sabido los dos equipos enfocar el partido de la manera que lo requería, que era pues como un derbi, ¿no? Y al final pues empate a uno, tablas, en un partido en el que la primera parte os parecía que tenía más dominio el filial, pero tampoco sin tener grandes ocasiones de peligro. Y luego al final el Barbastro en la primera parte no tiene varias ocasiones porque ha tenido varias, sobre todo una de mesa muy, muy clara, ¿no? Pero bueno, luego la segunda parte sí que es verdad que ha estado más abierta y en el minuto 52 Liso marcaba con un zurdazo desde la frontal, rompía el empate y a partir del gol Dani Martínez sí que ha movido el banquillo, ha hecho cambios y ha creído como nunca en buscar el empate y la remontada. Se ha abierto muchísimo el conjunto del Somontano y al final en el minuto 93 con un balón que ponían al área remataba Quique Rausel de cabeza y empataba el partido. Creo que el empate ha sido totalmente merecido para ambos conjuntos. Desde luego, en la primera parte sí que se ha visto bastante más activo al Deportivo Aragón, pero en la segunda, en cuanto ha anotado Adrián Liso, le han dejado el balón al Balbastro y al Balbastro dejar el balón tiene muchísimo peligro. Y así se ha visto, ¿no? Empate a uno Sí, al final. Yo creo que las tablas han sido justas. sí, lo más justo ha sido el empate y sobre todo por lo que digo, ¿no? Porque en la segunda mitad sí que a raíz de hacer los cambios y de recibir el gol, el Barbastro mucho, ha ido a buscar a tope el gol, el empate y la verdad que al final y sí que es cierto pues que con el aire ha privado mucho de ver un juego un poco más. La verdad que ha sido un buen partido y lo he dicho. Yo para mí lo justo las tablas en el marcador. Sí que es verdad que el Bueno, empate, si algo, si dime, algo dime. más le sirve es al Barbastro que al Deportivo Aragón, que se ha quedado un poco con ese sabor agridulce por cómo ha sido el empate. Sí, porque aparte los metía en playoff. Eso es. Bueno, pues si te parece, nos centramos en los partidos que van a disputar la semana que viene, los nuestros. A Sí. ver, porque tengo yo rever. No sé qué has hecho, pero me oigo a mí mismo. ¿Me oyes? A ti te oigo, pero me oigo a mí también. Ah, pues no lo sé. Yo no he tocado nada, ¿eh? No he hecho nada. Vale, vale, no te des mal. Sigo igual. A ver, lo que te decía, Sí, partidos que tenemos la semana que viene, sí, el Balbastro Deportivo Aragón eso, el Deportivo Aragón que recibe a que Lizarra. juega, eso es, recibe al Izarra en la Ciudad Deportiva a las 11:30 el domingo, como siempre es habitual. Y luego juega a ver que se me ha perdido la pantalla, sí, el Naxara, el Utebo, que viaja hasta la Salera, hasta el campo del Naxara, también el domingo a las 5 de la tarde. Y el Barbastro no veo contra quién juega. ¿Tú lo tienes, Francho? Sí, el Balbastro juega el sábado 9 contra la Mutilvera a las 4:30 de la tarde. Vale. Y el Breal Baracaldo. Y el Brea en Baracaldo, sí. Me imagino que, bueno, Difícil salida. Balbastro en el campo de la Mutilvera, desplazamiento complicado, más cuando se están jugando la vida. Sí, Y el Naxara, pues que segundo partido consecutivo en su casa, que irán, pues bueno, a quemar las naves. sí, la verdad que pues que tiene que quemar las últimas balas y lo que decimos, ¿no? Que si algún equipo es peligroso en este momento de la temporada son los equipos de abajo, que son los que más se juegan las castañas en estas últimas jornadas. Hablando de la clasificación, tenemos al Bilbao Athletic primero con 60 puntos, seguido Baracaldo con 54, Unión Deportiva Logroñés con 51, el Utebo 47 y el Deportivo Alavés con 42, empatado con el Deportivo Aragón. Octavo el Balbastro con 34 y a partir de ahí nos tenemos que ir al puesto decimosexto para ver al Brea, que está ocupando esa posición con 18 puntos
el lateral derecho 26, que es el que marca ahora mismo el playoff de descenso. Eso es. Mira, a ver, porque es que me lo está diciendo también Jandro y se oye eco, ¿eh? Espera, te voy a eliminar y te vuelvo a añadir. Vale. Vale, mientras eliminamos a Héctor y le volvemos a añadir, a ver si ahora no se genera ese reverb tan molesto, porque luego estas cosas nos las decís, ¿eh? Nos las decís internamente, nos decís, oye, que es que se oía mal. Agradecer a Alejandro Pradel Pamplona, te queremos poner ojicos y cara, Alejandro, porque semana a semana estás ahí desde el principio hasta el final, nos tienes intrigados, queremos saber quién eres, manifiéstate. Cualquier día te abrimos el micrófono para que nos comentes, ¿eh? Mira a ver si nos haces ahí un mensaje, ¿eh? Nos mandas un mensajico que nosotros lo leeremos. Bueno, mientras mi compañero se añade, vamos a ir centrándonos en la primera federación. Qué alegría nos dio esta primera federación con un Club Deportivo Teruel que parece que ahora sí le está cogiendo el tino a la categoría. Victoria de los turolenses, una victoria que desde luego nos da, sobre todo a ellos les da un balón de oxígeno para abandonar por primera vez el Falorío Rojo. Ya tiene 24 puntos, a 4 de la salvación que marca el Sabadell. A ver ahora si se junta conmigo don Héctor Brau. Ya estás, Héctor. ¿Ya se me oye mejor? Se te oye bien y a mí ahora ya no se me oye con reverb. Ah, vale. Eran los cascos. Vale, pues ya está. Me he salido y me he vuelto a entrar y ya está. Lo que te decía, que Sí. estaba comentando ya la primera federación así rápidamente. Sí. Victoria del Club Deportivo Teruel, abandona el Falorío Rojo, 2 victorias consecutivas. Vaya bálsamo para los chicos de Raúl Jardiel. Sí, la verdad que es espectacular cómo se está poniendo la primera federación. Veníamos diciéndolo semanas atrás, ¿no? Que el Teruel, si se encadenara 2-3 victorias, pues se pondría todo mucho más apretado y así ha sido, ¿no? En el momento que ha cogido la racha de 2-3 resultados consecutivos de manera positiva, pues así ha sido, ¿no? La que se ha apretado muchísimo la zona baja y ahora sí que es verdad que están nuestros equipos en total pelea de aspirar a esa permanencia que todos soñamos que nuestros dos equipos hagan a final de temporada, y la verdad que fue un partido en el que pues adelantó en el minuto 30 con gol de Borja Martínez, un gol de bella factura totalmente de killer, ¿no? De media vuelta y pegarle a la escuadra, y luego pues supo muy bien sufrir el Teruel y defender la ventaja durante toda la segunda parte, y lo dicho, ¿no? La verdad es que ha cogido ahora el tino a la competición, a sus rivales, y ojalá que dure esta buena la racha, y sobre todo pues que le dé pues para poder salir de esa zona de descenso. Se nota Pinilla, ¿no? Hombre, muchísimo. La verdad es que Pinilla siempre es un fortín, ¿no? Pero sí que es verdad que desde que ocurrió la noticia del fallecimiento del presi de Ramón Navarro, se respira otro ambiente, ¿no? Y desde ese día pues parece que todo el mundo pues dio ese plus, ¿no? En Pinilla, y todos los fines de semana que se juega en casa es pues como si de una final se tratase, y siempre se le estará eternamente agradecido a Ramón Navarro, y la gente así lo está demostrando. Y el que también hizo los deberes, le costó más, pero hizo los deberes, fue el equipo de Molo, que empató a 1 en el siempre difícil campo de Reino de León contra la Cultural y Deportiva Leonesa, en un encuentro donde se adelantaron los locales y les tocó remar. Pero ojo, que esto hace, te voy a decir yo, 8 o 9 jornadas, habría sido una losa.
Sí, la verdad es que lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Que viajaba el Tarazona al Reino de León pues sin ningún tipo de miedos, ¿no? Y no tenía nada que perder y así fue, así lo jugó. En la primera parte sí que es verdad pues que la cultura estuvo un poco más acertada, ¿no? Y fue un asedio de constantes contras contra el equipo turiasonense. Sí que se adelantaba muy pronto en el minuto 5 la cultura leonesa con una jugada por la banda de la que remató prácticamente a placer en el segundo palo y se adelantaba 1-0. Acorraló mucho durante, sobre todo, el primer tramo de la primera parte al Tarazona y sufrió mucho. Pero sí que es verdad que la segunda parte, pues el Tarazona, el conjunto de Molo, sí que se rasgó las vestiduras y buscó el empate, e incluso tuvo alguna opción clara de marcar antes, hasta en el minuto 62. Cogió un balón a bote pronto desde fuera del área Alex Gil y marcó un auténtico golazo para poner el empate al partido y luego aún tuvo alguna opción más para remontar, pero bueno, la verdad es que siempre lo que sea puntuar fuera de casa y más de estas maneras es un puntazo y sobre todo en la situación que se encuentra el conjunto de la comarca de Tarazona y sobre todo resaltar esta jornada que no le ha ido nada mal a los conjuntos, a nuestros equipos. Bueno, la próxima semana se enfrentan a la Sociedad Deportiva Logroñés, el Club Deportivo Teruel. Duelo directísimo. Sí. Y la Sociedad Deportiva Tarazona recibe en su cancha al Arenteiro, al conjunto gallego, la auténtica sorpresa de esta primera federación, que ocupa el 7º puesto con 36 puntos. Sí, eso es. A las 8 de la tarde el sábado en el Municipal de Tarazona y el Teruel viaja a Logroño para jugar también el sábado a las 6. Con respecto a la Sociedad Deportiva Logroñés, tenemos que destacar pues, sus principales fichajes, los hombres que están manteniendo, ¿no?, al equipo: Jordi Escobar, Tony García, el propio Rubio. Y en este mercado invernal, pues veríamos que venía Alessio Micheli, el propio Yannick Buila, que fue rescindido después de, bueno, pues de que haya sido acusado presuntamente por amañar partidos cuando jugaba en el Badajoz. Mientras que por parte del Arenteiro, pues fíjate qué jugadores se nos traen estos muchachos de Galicia, con un Luis Chacón, máximo goleador con 7 puntos, Gonzaga o el propio Miku, que ya abandonó el equipo en invierno. Sí, jugadores contrastados, ¿no?, en la categoría. La verdad que el Arenteiro es de los equipos que sorprendentemente, sin ninguna duda, es la revelación de este grupo 1, porque contra todo pronóstico pues va totalmente sobrado y holgado en mitad de tabla desde el principio de temporada. Pues hablando de la tabla, el Deportivo de La Coruña, que ya es líder con 50 puntos. Ya se ha puesto ahí, ya no lo baja nadie, estoy convencidísimo. Ya, pues fíjate tú, 5 victorias consecutivas. Ojo, 28.000 personas hoy en Riazor. Contra el Lugo, en un partido Contra el Lugo, en el derbi. que olía como mínimo a segunda división. Sí, sí. El Nasti con 49, la Ponce con 48, el Celta Fortuna con 46 y el Barça Athletic, quinto con 45 puntos. Son los equipos que están en la zona alta. Y ahora en la zona baja, pues ya podemos meter al Promesas con 30, al Cornellá con 30, al Sabadell con 28 y a partir de ahí, ahora en descenso, Tarazona con 26, Sestao River con 25, Sociedad Deportiva Logroñés con 25, el Teruel con 24 y ahora Farbrillo Rojo, el Rayo Majadahonda con 22. Eso es. La verdad es que la zona baja se pone muy apretada, ¿no? Y aunque el Cornellá pues está con 30 puntos, al final pues está todo muy apretado con esa victoria sobre todo del Teruel y del Sestao River y el empate del Tarazona, pues que bueno, se pone abajo todo muy, muy bonito y la verdad es que este fin de temporada promete mucho en este grupo 1 de Primera Federación.
Pues lo que nosotros os prometemos es que la semana que viene os estaremos aquí esperando a las 10 de la noche para analizar, para entrevistar, para prever lo que va a ocurrir en nuestro fútbol y el futsal aragonés. Lo dicho, replegamos la grada. Nos vemos, nos oímos la semana que viene aquí a las 10 en la grada. Sed buenos. Buena semana.